Estimados participantes, se presenta a continuación un breve tutorial sobre la guía de ejercicios número 1, diseñar una base de datos con SPSS. Para realizar esta tarea, los participantes deben utilizar la ficha de recolección de datos de la Academia del Modelo IDI orientada en la guía de estudio de la semana 1, en el día 2, actividad 4 de autoestudio. Los participantes deben cumplir correctamente 5 elementos técnicos, al menos en 4 variables estadísticas, 2 cualitativas y 2 cuantitativas. Para cada variable estadística se debe cumplir cada uno de estos 5 elementos técnicos, que son los siguientes. Primero, el nombre y la etiqueta de la variable. Segundo, la definición del tipo de variable estadística. Tercero, la definición de la anchura y categorías en el caso de las variables de categoría o discretizadas. Cuarto, la definición de los datos perdidos en el caso de las variables de categoría o discretizadas. Y quinto, la escala de medición o medida. Desde el inicio de esta tarea, se le recomienda a los participantes que deben guardar el archivo de su base de datos. Deben ponerle sus 2 nombres y apellidos, punto, fecha. Finalmente, deben subir el archivo de su base de datos en formato SPSS en el icono de esta tarea. A continuación, se presentan las instrucciones para crear una variable estadística cualitativa nominal, cuyo objetivo es solo administrativo, es decir, para registrar información. Esto en la práctica significa crear una variable estadística de tipo cadena. Se presenta en pantalla la primera columna, que es el nombre de la variable. Luego en medio tiene la columna etiqueta, que es donde aparece la descripción del nombre completo de la variable estadística. Y la etiqueta es la que aparece después impresa en los resultados. La columna tipo define el tipo de variable estadística. En este caso, tomamos la opción cadena y le definimos 80 caracteres. Y al final pueden ver la escala de medición o medida definida para una variable de cadena. Es la escala de medición nominal. Se presentan a continuación las instrucciones para crear una variable estadística cualitativa nominal, cuyo objetivo es realizar análisis estadístico. Es decir, significa crear una variable de categoría o una variable discretizada. En primer lugar, siempre se pone el nombre de la etiqueta, en este caso procedencia del paciente, en la columna que dice etiqueta. Luego se define el tipo de variable estadística, en este caso un tipo numérico, y la anchura se define como de 1 carácter y 0 decimales. En la primera columna a la izquierda se pone el nombre de la variable y al final, la última columna, se pone la escala de medición, en este caso es la medida escala. Cuando se crean variables de categorías, es mandatorio definir en la columna de valores las categorías que corresponden a esa variable. En este caso, la procedencia del paciente está definida por 3 categorías. 1 para la etiqueta urbano, valor 2 para la etiqueta rural, valor 3 para la etiqueta periferia urbana. Y eso aparece en la columna de valores. Para todas las variables de categorías, es mandatorio definir los datos perdidos, que en términos prácticos no son más que los valores complementarios a los valores que fueron predefinidos como válidos. Los datos perdidos son los valores no válidos y el SPS ejerce un filtro de calidad con los datos perdidos, ya que no deben ser tomados en cuenta. En la ventana que se presenta en pantalla, miren que el complemento de la variable procedencia urbana, que va de 1 a 3, el complemento es de 4 como mínimo o máximo como 9, ya que es una variable de anchura de 1 dígito, entonces su máximo es 9, y con valor discreto de 0. Eso aparece definido en la columna de datos perdidos. Ahora
Vamos a ver cómo se crea una variable estadística cualitativa ordinal. En términos prácticos, sigue los mismos tres pasos que se utilizan para crear una variable de categoría. Porque de hecho lo es una variable de categoría, solamente que tiene jerarquía o grado de importancia entre una categoría y otra. Entonces los pasos son los mismos, básicamente primero se pega la etiqueta, el primer paso, y eso crea la variable automáticamente. Luego se va al tipo de la variable estadística, y se define el numérico y se le da anchura 1, 0, ya que por definición las variables jerárquicas ordinales tienen predefinida su categoría. En el caso de una Likert, por ejemplo, como es este caso que vamos a hacer, son 5 categorías. La primera columna tiene el nombre de la variable que se llama valor ASPSS. En la columna de valores es la que se tiene que definir las categorías de esta variable. Y en la última categoría se mira la escala de medición es escala. Ya en el paso 2 se procede a definir las categorías de la variable. En este caso estamos definiendo una variable ordinal de carácter Likert, por lo tanto tiene 5 categorías predefinidas. Las 5 categorías van desde 1 muy malo hasta 5 muy bueno. Debe recordarse siempre que la definición de las categorías se realiza en la columna valores. El siguiente paso es definir los datos perdidos. Recuerden que los datos perdidos siempre son los valores complementarios no válidos a los valores que se definen en las categorías. Por lo tanto, en esta variable Likert, por defecto es una variable de 5 categorías y por lo tanto su complemento va desde un mínimo 6 hasta un máximo de 9 y con valor discreto 0 porque el 0 no está definido como categoría, por lo tanto es un dato perdido. A continuación se procede a crear una variable estadística cuantitativa discreta. Siempre para crear cualquier variable, lo primero que hay que poner es en la columna etiqueta, en la siguiente fila, poner el nombre de la variable que corresponde. Eso crea una variable cuantitativa continua automáticamente. 8 de anchura y 2 de decimales, porque eso lo hace automáticamente el software estadístico. Entonces, lo que hay que hacer en el caso de las cuantitativas discretas es poner el nombre, inmediatamente ir a definir el tipo de la variable estadística en numérico y darle decimales 0. Porque si es discreta debe tener decimales 0, es decir, no tiene decimales. Después se le da el nombre en la primera columna, el nombre de la variable. Valores en variables cuantitativas, discretas o continuas no se crean. Y por último, miren en la última columna, la escala de medición, obviamente, si es cuantitativa, es escala. A continuación, se presenta el procedimiento para crear una variable estadística cuantitativa continua. Lo primero para crear cualquier variable estadística en SPSS es escribir o copiar en la columna de etiqueta, debajo en la línea que le corresponde, copiar o escribir el nombre, la etiqueta completa de la variable estadística. En este caso, esta variable continua es el nombre de nota 1 del estudiante. Eso automáticamente crea en SPSS una variable estadística de anchura 8 y decimales 2, que por defecto es la definición de una variable cuantitativa continua. Por lo tanto, el tipo de variable estadística ya es numérico y es 8.2 automáticamente en SPSS. Las variables cuantitativas continuas se crean de manera automática, no hay nada más que hacer. Por supuesto, hay que definir el nombre en la primera columna. Por supuesto que si es cuantitativa, no tiene categorías. Y por supuesto que si no hay categorías, no se crean, tampoco se crean la columna de datos perdidos. Y si es una variable cuantitativa, obviamente está en la última columna, está en la escala de medición, escala.
se presenta a continuación cómo crear una variable estadística dicotómica individual. Recuerde siempre que las variables dicotómicas son variables transformadas de nominal a discreta. Por lo tanto, las variables dicotómicas individuales o en serie, las dicotómicas siempre son variables discretizadas o son variables de categorías con dos características muy especiales. La primera es que su intervalo de clase es muy limitado, va de 0 a 1. Y la segunda característica particular es que su nomenclatura binaria está definida con el código 1, sí, 0, no. Y por lo tanto, como toda variable de categoría, obviamente tiene que sufrir 3 pasos para poderse realizar esta variable dicotómica. Recuerden que siempre se comienza en la columna de etiqueta, en la columna de etiqueta, ahí se escribe el nombre debajo en la pestañita que le corresponde, debajo en la columna etiqueta, o se escribe o se copia. Lo mejor sería copiarlo porque es más efectivo. El nombre de la variable en la etiqueta y eso crea automáticamente una variable 8.2. Entonces, inmediatamente vamos a la columna tipo de variable estadística, se define numérico y se le define, en vez de 8.2, se borra eso y se pone anchura 1 y decimales 0, dado que es una variable de categoría, obviamente, y de valores limitados en 1, 0 y 1, pues su anchura es 1 y sus decimales son 0. En la primera columna se le pone un nombre que lo identifique y obviamente tendrá definición de valores en las categorías sí y no y en los datos perdidos correspondientes. Asimismo, en la columna medida, en la última columna, le corresponde la escala de medición escala. En el siguiente paso se definen las categorías de la variable dicotómica dentro de la columna valores, respetando el código binario de las variables dicotómicas, que es el siguiente: 1 sí, 0 no. En el siguiente paso se definen los datos perdidos. En esta variable dicotómica que estamos creando, como toda variable nominal transformada a discreta, y ese es el caso de la dicotómica, se le definen las categorías en la columna valores y por lo tanto le corresponde en la columna de datos perdidos una serie de valores complementarios, que es el filtro de calidad que hace el SPSS. El complemento de los valores válidos en una variable dicotómica, los válidos son 0 y 1. El complemento mínimo 2 y máximo 9. Y el valor discreto 0 en una dicotómica se tiene que dejar en blanco, no se define, porque si se le pone 0 como valor discreto, en una dicotómica eso es muy grave. Estaríamos eliminando el 50% de las posibles respuestas que den las personas, porque el 50% podría ser de sí, ¿no? El 50% es o sí o es no. Entonces no se puede poner el valor discreto 0 porque eso anularía todas las respuestas no que den los participantes. Así que el mínimo es 2 y el máximo es 9 y el valor discreto se deja en blanco. Para finalizar, veamos la creación de una variable estadística dicotómica en serie. En esencia, se repiten los mismos 3 pasos realizados para la variable estadística dicotómica individual. Solamente que en el caso de las dicotómicas en serie, se repiten estos pasos, pero para cada una de las variables en serie. Muchísimas gracias. Saludos.